Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de las primeras celebraciones de la Navidad. Recordando siempre lo que hablamos en una de las perlas anteriores acerca de que, si bien es cierto, la Navidad no es una celebración que esté establecida en la Biblia, hay tres posibles posiciones: una, no celebrarla; otra, celebrarla; y otra, dejar en libertad a cada quien para que, según su conciencia, la celebre o no la celebre. Así que, si usted está de acuerdo con la celebración de la Navidad, feliz Navidad; y si no está de acuerdo con la celebración, feliz mes de diciembre, que la pase muy bien. Ahora bien, en la Biblia hay por lo menos tres celebraciones de la Navidad. Si entendemos que la celebración de la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, y no necesariamente la celebración de una fecha, sino de un hecho, de un acontecimiento. Y las tres celebraciones que encontramos en la palabra de Dios, que nos sirven de modelo a nosotros, es la celebración de los ángeles y los pastores la noche que Jesús nació, que le encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. La celebración de Simeón y Ana en el templo el día que Jesús fue presentado, que le encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38. Y la de los Reyes Magos, que le encontramos en Mateo capítulo 2, versículos del 9 al 11. Vamos a ver cada uno de estos capítulos para poder determinar una forma bíblica de celebrar la Navidad, aparte de que, por supuesto, puede poner los adornos, los regalos, las cenas de celebración, etcétera, pero sin perder el enfoque en que el motivo de la celebración es Jesús. Y Jesús tiene en la palabra de Dios hay una forma establecida de celebrar el nacimiento de Jesús. Veamos cómo lo celebraron entonces los ángeles y los pastores la noche que Jesús nació. En Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, la palabra de Dios dice lo siguiente. Permítame un momentito, vamos a buscar el pasaje acá en la Biblia. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Dice la palabra: cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño. De pronto se les apareció un ángel del Señor. El esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. El ángel les dijo: no tengan miedo, traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. Hoy, en el pueblo del rey David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Como señal, encontrarán a un bebé envuelto en retazos de tela, acostado en un pesebre. De repente, junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo, y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que le agrada a Dios, dijeron los ángeles. Luego, los ángeles se fueron al cielo, y los pastores empezaron a decir: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José, y vieron al bebé acostado en el pesebre. Cuando los pastores lo vieron, le contaron a todos lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon se asombraron de lo que los pastores les contaron. Pero María reflexionaba sobre todo esto y trataba de entenderlo. Después los pastores regresaron alabando a Dios por su grandeza, por todo lo que habían visto y oído. Todo había sucedido como se les había dicho. Como vemos en este pasaje, la celebración del nacimiento de Jesús tuvo dos características. La primera es que glorificaron y alabaron a Dios por ello. Y lo segundo es que anunciaron las buenas nuevas de gran gozo, que había nacido Cristo el Señor. De tal manera que dos formas de
celebrar la Navidad es uno, alabando al Señor y glorificándolo por haber enviado a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en segundo lugar, anunciando las nuevas de gran gozo de que tenemos un Señor y Salvador, como dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Que los creyentes somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es Cristo. Y lo podemos hacer testificando, lo podemos hacer predicando las buenas nuevas, discipulando a otros, hablando de las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora vamos a ver cómo lo celebraron Simeón y Ana en el templo el día que Jesús fue presentado. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 38. Dice la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces vemos en este pasaje que tanto Simeón como Ana celebraron el nacimiento de Jesús, bendiciendo y dando gracias a Dios y anunciando la salvación de Dios en Cristo, y hablando a todos los que esperaban la redención, es decir, los no salvos. Como vemos en la celebración de Simeón y Ana hay muchas similitudes. En primer lugar, anunciaban las buenas nuevas del nacimiento del Salvador y Señor nuestro. En segundo lugar, glorificaban y alababan al Señor, y en tercero, bendecían y daban gracias a Dios por el nacimiento de Jesús. Y finalmente tenemos la tercera celebración, que es la de los Reyes Magos, que la encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice la palabra: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La celebración de los Reyes Magos fue, en primer lugar,
con gran gozo. En segundo lugar, ellos se postraron adorándole. Y dice la palabra que abrieron sus tesoros, oro, incienso y mirra. ¿Y qué significa esto? En primer lugar, adorar significa rendirse, postrarse, someterse, obedecer a aquel delante del cual nos estamos postrando. Y esto nos habla de que Jesús no solamente es el Salvador de nuestras vidas, sino que es el Señor. Una de las formas entonces de celebrarlo es reconocer de una mayor manera el señorío de Cristo en nuestras vidas. El mismo Jesús nos lo enseña en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? De tal manera que una celebración también de la Navidad es el compromiso de cada uno de nosotros de adorarle, obedeciéndole en todas las cosas de acuerdo a lo que nos enseña su palabra y nos guía el Espíritu Santo, recordando que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino, y que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, o más bien en tercer lugar, abrieron sus tesoros, y esos tesoros eran oro, que implica el reconocimiento de su señorío, igual que el postrarse delante de él; el incienso, que son las oraciones de los santos, que es un tipo de las oraciones de los santos, reconociendo que él es Dios; y la mirra, con la que se ungía a los muertos antes de ser enterrados, que era un reconocimiento de que él murió por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice claramente en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que la palabra de fe que predicamos es que el Señor, es que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y es el Señor, entonces seremos salvos. De tal manera que la celebración de los Reyes Magos implica gozo, implica obediencia, un compromiso a la obediencia, implica el reconociendo su señorío y reconociendo que Él no solamente es el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. De tal manera que si hacemos un resumen de todas las formas en las cuales ya se celebró el nacimiento de Jesús, aún en diferentes fechas, pero fueron celebraciones del nacimiento de Jesús, como lo es la Navidad, vemos entonces que la mejor celebración es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, entregarle nuestras vidas de una mayor manera, de tal forma que seamos obedientes a lo que dice su palabra. En segundo lugar, alabando, bendiciendo y dándole gracias al Señor, no solamente por el nacimiento de Cristo, sino por el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, y agradeciendo que haya enviado a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en tercer lugar, anunciando la salvación que tenemos en Cristo Jesús a aquellos que todavía no lo reconocen como su Señor y Salvador. Recordando que para eso vino Jesús al mundo. Jesús no vino al mundo para que celebráramos solamente. Jesús vino al mundo para que fuéramos salvos a través de Él. Y el mejor regalo en la Navidad que le podemos dar a Jesús es personas que sean salvas, que Jesús nazca en sus corazones en esta fecha. Y esta fecha es una fecha propicia para testificar de Cristo. En esta fecha normalmente las personas están más anuentes a escuchar de Cristo que en las demás épocas del año. Así que deberíamos aprovechar para evangelizar. Pero como dije, no solamente evangelizar, también un compromiso personal de cada uno de nosotros de alabar y adorar al Señor, de darle gracias, de tener un corazón agradecido y de profundizar que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Para eso fue que Cristo vino al mundo, para salvarnos y para ser el Señor de nuestras vidas.
Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga y el día de mañana volveremos a encontrarnos, si Dios lo permite, con nuevas cápsulas de la palabra para seguir creciendo en nuestra fe y edificándonos en nuestra fe. Bendiciones, un abrazo para cada uno, que tengan una linda noche y muchas gracias por conectarse.